Buenas noches, estimado Alberto, saludarte y saludar a toda tu audiencia. Ve algo muy puntual, ingeniero Leonardo Inga Sales, tomando en cuenta lo que está pasando hoy en el Congreso de la República, donde las bancadas, tanto de Fuerza Popular, Perú Libre y las otras, parecieran que quieren mantenerse hasta el 2024, porque ni siquiera se han puesto de acuerdo en el adelanto de elecciones de la primera votación que han tenido en la primera legislatura y pretende ratificarla en la segunda. Sin embargo, salió una propuesta de adelantar al 2023 porque el señor Hernando García, que es de la Comisión de Constitución, ha señalado que a través de un texto sustitutorio es posible adelantar las elecciones para que las bancadas se pongan de acuerdo y se haga el 2023. Comenzando de ahí, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema, ingeniero Inga Sales? Bueno, Hugo Alberto, acaba el Congreso de aprobar una reconsideración a la votación que se ha dado en su momento sobre el adelanto de elecciones para el 2024. Lo que ahora va a pasar, esto se acaba de aprobar, lo han aprobado, a ver si mal no estoy, con 78 votos ha sido aprobado este pedido de reconsideración, 78 votos a favor, 34 en contra, con 7 abstenciones. Se necesitaban para esta reconsideración 66 votos, ¿no? Para poder que una reconsideración entre, se necesitan. Ahora lo que sucede es que se tiene que plantear el nuevo texto sustitutorio y para ello se necesitan 87 votos para que pueda ser aprobado, ¿no? Pues hay voces que quieren para el último trimestre de este año y para que el cambio de mando se dé el 1 de enero. Eso se debe debatir en las próximas horas, Hugo Alberto, y ser ratificado en una segunda legislatura que empieza el 15 de febrero, ¿no? Entonces, ya para febrero se debe de tener un calendario electoral, de darse estas aprobaciones en las próximas semanas, ¿no? Pareciera que no hay voluntad del Parlamento Nacional de querer irse, a pesar que hay voces en la calle que quieren que se vayan todos. Vea, ¿qué pasaría si ninguno se pone de acuerdo? Están forzando que la presidenta Dina Boluarte renuncie para que asuma William Zapata la presidencia de la República y a partir de allí él anuncie inmediatamente las elecciones generales. Ingeniero Inga, ¿cuál es su lectura suya, por favor? Bueno, es el momento, creo, de ver cuál es la real, podríamos decir, el real interés que tienen las fuerzas políticas hoy en el Congreso con la votación justamente que se tiene que dar el nuevo texto sustitutorio, ¿no? Porque el detalle está que hay muchas organizaciones que quieren condicionar el tema del adelanto de elecciones con una asamblea constituyente, ¿no? Con el pretexto de quizás de buscar, de patear el tablero y que el adelanto de elecciones, sobre pretexto de que no haya asamblea, no se dé, ¿no? Entonces esto de acá creo que la población, el principal reclamo que tiene es adelanto de elecciones y eso tiene que ser atendido. Se tenía ya inicialmente una fecha para el 2024, ahora se pretende adelantar al 2023 y bueno, está en manos de los congresistas en este momento que se complete a los 87 votos y se pueda tener ya una fecha fijada para el próximo año el cambio de mando y en el mes de octubre y diciembre las elecciones, ¿no? Para este proceso. Ingeniero Leonardo Inga Sales, Edgardo Aspajo, aquí compartiendo el set con Hugo Alberto. Buenas noches. Una pregunta y una inquietud que tenemos, bueno, a través de esta coyuntura nacional, pues cada día es más incierto, porque no se define nada políticamente ni en el Congreso de la República, fuera más allá de que ya Dina Boluarte ella ya decidió y propuso un adelanto de elecciones que se tiene que ver en el Congreso. Pero el Congreso hasta ahora pues
no da luces, no da luces de solución. La pregunta es, ¿qué pasaría si Dina Boluarte mañana renuncia, ¿no? Como para decir, bueno, el Congreso no se pone de acuerdo, yo soy parte del problema, me voy. En ese caso asumiría pues William Zapata, ¿correcto? Como presidente del Congreso asumiría William Zapata. Pero sabemos que parece que en el Congreso de la República están pidiendo que Dina, o están forzando a que Dina Boluarte en las calles también tome la decisión de renunciar, pero también no quisieran, creo yo, que William Zapata asuma la presidencia. En caso de que William Zapata diga, ok, no me quieren a mí tampoco, porque constitucionalmente él tendría que asumir el cargo, ¿cómo el Congreso podría poner, en caso de que William Zapata no quiera, cómo elegiría el Congreso un presidente interino o transitorio? Bueno, en caso de que la presidenta Dina llegue a renunciar, el cambio constitucional corresponde, al no haber ya un segundo vicepresidente, le corresponde al presidente del Congreso de la República. En este caso, el presidente del Congreso en este momento es el congresista William Zapata, pero se escucha voces de algunas organizaciones que no quieren que la transición se diera con él. Entonces ahí tendría que ocurrir dos situaciones. Una es que la mesa directiva actual renuncie, o en todo caso se presente una moción de vacancia de la mesa directiva actual para que se pueda elegir, de aprobarse esta moción de vacancia, elegir una nueva mesa directiva del Congreso para que el presidente asuma la presidencia del país y el vicepresidente asuma la presidencia del Congreso. Esto definitivamente ninguno de los dos sectores tiene en este momento los votos necesarios para poder llegar a ese punto de forma rápida. Tiene que haber un consenso y poder lograr los votos necesarios que se requiere para poder tener justamente los 66 votos para poder hacer el cambio de la mesa directiva. Y eso lamentablemente en este momento no hay. Tendría que haber un consenso para elegir justamente una nueva mesa directiva y ver quién va a ser el presidente del Congreso, que va a asumir a su vez las funciones de la presidencia de la República. Esto se tendría que quedar en este caso de ver, ya sea por renuncia o por vacancia de la actual mesa directiva del Congreso, ¿no? Eso tendría que ocurrir. Pero como le digo, en el tema del Congreso, lo que aquí es importante y fundamental son los números de votos. Por ejemplo, en este momento se va a debatir el texto sustitutorio y se necesita 87 votos para llegar a ese punto de adelanto de elecciones. Esperemos que se dé este tema porque realmente estamos a punto ya de vencer la legislatura esta quincena, este fin de mes, y no se tiene aún las reformas que ha ofrecido el Congreso, no se tiene plasmados, entonces no se está llegando a consensos ni acuerdos. Entonces el adelanto de elecciones definitivamente se va a dar con la normativa electoral vigente en este momento, y bueno, ya esperamos que los órganos electorales puedan hacer el mejor trabajo y se pueda tener unas elecciones a fin de año de la mejor forma, ¿no? Y en el conocimiento que tienes por haber participado en la forma como se debate y cómo en alguna forma se compromete en la votación en el Congreso de la República para cualquier eventual cambio que se quiera hacer entre las bancadas, William Zapata tendría, si algún congresista ahorita promueve lo que usted dice, por ejemplo, en cuanto a cambiar de mesa directiva, sin haber terminado su periodo, claro está, ¿tendría William Zapata el respaldo de mayoría para que se siga manteniendo o habría la posibilidad de que, sumado a Perú Libre, que me imagino que Perú Libre pues son los que no quieren que William Zapata asumiera, William Zapata podría mantenerse o hay posibilidades de que William Zapata tampoco quiera dentro del lado, digamos, por así decirlo, de la derecha? Bueno, mira, con los votos que tienen el partido de Perú Libre y los demás bloques que han nacido desde Perú Libre, juntos también conjuntos por el Perú, que son el bloque que quiere justamente el tema de la constituyente, no tiene los votos necesarios en este momento para vacarlo a Zapata. Entonces, lo más se vería el panorama fuese por medio de una renuncia, ¿no? Pero el detalle está en que la nueva mesa directiva, los que quieren la constituyente tampoco tienen los votos necesarios para poder tener justamente
elegir una mesa acorde a lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces este tema definitivamente, si no entra por un tema de consensos mínimos para poder llegar a los 87 votos, va a estar bastante complicado, porque es una situación muy difícil, que hay congresistas de otros sectores que han manifestado su voluntad de no adelanto de elecciones, por ejemplo, también. Entonces hay una dispersión del voto, y esto hace complicado que se pueda llegar en este momento, sin ningún acuerdo, a una elección de una nueva mesa directiva, ¿no? Lamentablemente en el Congreso de la República hablan los votos y no hay votos suficientes para lo que usted señala, ingeniero Leonardo Dinga Sales. Ante ese panorama complicado, reitero nuevamente, pareciera que el Congreso vive en una burbuja y no sabe lo que está pasando fuera de ella, porque siguen las protestas, las carreteras tomadas. En Madre de Dios, el día de hoy, la casa del gobernador ha sido violentada, ha tenido que hacer disparos él para defender su casa. Es decir, estamos ante un panorama bastante escabroso, ingeniero Dinga Sales. No, sí, definitivamente, Hugo Alberto, la situación que vivimos actualmente en el país es bastante complicada. Lamentamos el hecho de que en el Congreso de la República no se esté teniendo una sintonía con las protestas, y se esté priorizando el tema ideológico antes que cualquier búsqueda de un consenso por el bien de nuestro país. Hemos pasado desde el momento de la vacancia del presidente Castillo hasta este momento, no se ha dado ni una sola reforma electoral en virtud de allanar el camino hacia un proceso de transición ordenado, lo que significa, Hugo Alberto, que no vamos a tener mayores reformas políticas que se esperaba de este Congreso que sea prioridad, porque lo que se buscaba y la población busca es que se entienda que estamos viviendo un proceso de transición en el país, y que este Congreso pues hubiera estado a la altura y hubiese hecho los cambios necesarios para justamente que esta transición sea ordenada, pero sin embargo no se ha aprobado desde ese momento hasta la fecha ninguna reforma electoral considerable para poder justamente buscar que esta transición hacia un nuevo gobierno se dé de la mejor forma. No ha ocurrido ello, y consideramos que esta situación, conforme está, va a seguir en esa misma sintonía de no tener consensos mínimos, y eso es lamentable para nuestro país, y creo que el Congreso necesariamente tiene que adelantar las elecciones de forma urgente, porque no hay los consensos mínimos necesarios para poder llegar a tener reformas políticas y reformas hacia el proceso electoral que viene en el adelanto, ¿no? Eso es muy complicado, Alberto. Definitivamente, ingeniero, ya se aprobó en el Congreso de la República, como usted acaba de mencionar, la reconsideración de la primera votación, o sea, esa primera votación en la cual se aprobó que se dé el 2024, ¿no? Y acaban de aprobar una reconsideración, pues esa reconsideración está propuesto para que ya no sea el 2024, sino el 2023. Acaban de aprobarlo, ¿ya? Sí. ¿Qué significa? Que hoy día mismo van a volver a tener que votar para llegar a 87 votos, y si no llegan a 87... Dependiendo del texto sustitutorio, es lo que... Por eso es que les decía que ahora se va a saber realmente cuál es el trasfondo, cuál es el interés de cada uno de los señores congresistas que hoy están en el Congreso de la República, porque para buscar justamente el adelanto de elecciones, con el nuevo texto sustitutorio, para que se dé en este año las elecciones y podamos tener el cambio de mando en enero, tiene que llegar necesariamente a los 87 votos. ¿Pero entonces, cuándo? ¿Hoy día mismo? ¿Puede ser mañana? ¿Tiene que ser antes del 15? Dependiendo de los consensos, tiene que darse el día de hoy, podría darse, si se tiene ya el texto sustitutorio. Hay varios proyectos presentados en búsqueda justamente de tener un texto sustitutorio que dé las elecciones en el mes de octubre y diciembre, en la segunda vuelta. Puede ser esa una posibilidad. Hay otras fechas también que se está barajando para que el cambio se dé en el mes de abril del próximo año. Entonces están en eso. El texto sustitutorio va a tener que ser definido por la Comisión de Constitución,
por el presidente, y lograr justamente que se vote esto va a depender del consenso, porque si no se llega a los 87 votos y se supera los 66 votos, va a tener que ir necesariamente a una consulta, a un referéndum para poder ver si se aprueba o no, ¿no? Mucho más complicado todavía, o sea, dependemos ahorita de la bancada de Perú Libre y ellos están negociando que, ok, quieren el 2023, vamos por el 2023, dice, y podrían sumar para llegar a 87, pero también piden la Asamblea Constituyente. Ahí es oportunidad de Perú Libre que podría lograr la Asamblea Constituyente. Correcto, definitivamente, por eso es que te decía, va a depender de cuál es realmente el trasfondo de cada uno de los señores congresistas, del interés que tengan de cada uno de ellos para lograr un consenso mínimo. Hay agrupaciones que están en contra de la Asamblea Constituyente, no se tienen los votos para una Asamblea Constituyente, dudo mucho que se pueda lograr ello, y en el tema de la fecha se va a ver en la votación quiénes están en contra y quiénes realmente quieren el adelanto de elecciones y quiénes quieren quedarse, ¿no? Eso definitivamente se va a ver en la votación del texto sustitutorio. Es bastante lamentable lo que pasa en el Parlamento Nacional, pero además retrocediendo un poco a lo que ha pasado en la elección congresal, ingeniero Leonardo Dinga Sales, vea, Acción Popular, ¿cómo es que Acción Popular no logra meter dos congresistas de la República, caso Juanita Vela, que tenía la más alta votación de la lista de Acción Popular? En cambio, Mori sí logra entrar. Mori sacó menos votos que Juana Vela. ¿Qué ha pasado allí, ingeniero Dinga Sales, en ese escenario? ¿Qué ha pasado allí? Porque sabíamos que Juana Vela sacó más votos que Mori, sin embargo, la señora Juana Vela no logró esta representación. No, Gualberto, la información que tienes no es la correcta. En la votación, en la cifra repartidora que se tuvo para Acción Popular, correspondía un cupo, se estaba peleando un segundo curul para Acción Popular en ese momento de la elección, pero el que tenía mayor votación en ese momento en el conteo, ya el voto preferente, el famoso voto preferente, el que marcas en los casilleros, quien tenía mayor ventaja y tenía mayor votación era Juan Carlos Mori, era el que tenía por encima de la señora Juana Vela. Y por eso es que entra al Congreso Juan Carlos Mori y no Juana Vela, no la señora Juana Vela. Entonces esto ocurre que Acción Popular estaba peleando sí un segundo cupo que lo hacía con Somos Perú. Lamentablemente por muy pocos votos Acción Popular no logra poder tener una segunda curul en esa oportunidad, porque Somos Perú con la cifra repartidora es que logra poner justamente su último congresista allí, el número 4, logra poner en esa oportunidad. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces a veces la cifra repartidora es bastante ingrata. Vinieron votos del Alto Nanay, votos en su momento se ha reclamado ello, porque uno que llegaron a ingresar al último y otro que llegaron con una alta votación hacia un candidato y hacia un partido político, ¿no? Entonces esto fue lo que finalmente por muy pocos votos logró que Somos Perú pueda tener un curul ahora en el Congreso de la República. Sin embargo, ha sido parte de extrañas maniobras del Jurado Nacional de Elecciones en el caso del Callao, por ejemplo, y el caso de Loreto, para determinar justamente la representación de Somos Perú, porque corría peligro de que no pase la valla electoral al no llegar a tener 4 representantes, ingeniero Leonardo Dinga Sales. Sí, no completaba el tema de la valla electoral, y lo que se buscaba era que se tenga justamente los 5 representantes, y con Loreto lograron tener los 5 representantes, y en su momento la señora Juana llevó esto hasta el Jurado Nacional de Elecciones,
que finalmente no dio la razón por las apelaciones referentes a las actas que se habían dado en ese momento, y lamentablemente por un tema del llenado de las actas que se habían visto que no pertenecían a las firmas que están en registros en la RENIEC en su momento. Se ha bajado de los sistemas de RENIEC las firmas de los miembros de mesa y no correspondían, pero sin embargo el jurado, tanto en primera instancia como en la apelación, negaron esta posibilidad a que esas actas sean observadas y finalmente fueron contabilizadas, con lo que pudo o con lo que quitó a Acción Popular un lugar justamente en esa oportunidad, un curul, ¿no?, ahí en el Congreso. ¿No cree usted que enturbió un poco este proceso electoral la presidencia de Salas Arenas, bastante cuestionado, porque se hablaba de un aparente negociado arriba en Lima para que justamente Somos Perú pase la valla electoral y por tanto tenga aspiraciones todavía de continuar en la vida política? Porque si eso no hubiera ocurrido en las elecciones pasadas, no tendríamos alcalde como Roy Saldaña, René Chávez Silvano, ingeniero Inga Sales. Bueno, en torno a las complicaciones que hemos tenido nosotros como agrupación política, como partido político a nivel nacional con el Jurado Nacional de Elecciones, pues nuestras experiencias con este jurado son lamentables. Hasta el día de hoy no podemos inscribir a la Secretaría Nacional para que pueda tener todas las funciones en su cargo, justamente para el reconocimiento a través del ROP, y es este jurado el que nos ha venido dilatando justamente este proceso de inscripción, así como también del Comité Electoral en su momento, que hacía hincapié en que este tema debamos resolverlo de la forma más rápida, pero sin embargo, lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones siempre ha estado en contra de Acción Popular, y que nos ha venido arrastrando esta situación de desgobierno interno que hoy en día tenemos, y que hay dos secretarías que aún no definen su situación, y esto es sumamente preocupante. Como te digo, ya hemos tenido experiencias con el Jurado Nacional de Elecciones que ha fallado en contra de Acción Popular, y ese ha sido uno de los casos justamente en la elección congresal pasada, ¿no? ¿Sienten ustedes que les han, digo yo en esa palabra, les han robado el cupo de Juana Vela en la mesa, es decir, los de Somos Perú? No solo en el caso de la señora Juana, sino también en otros casos sentimos desde Acción Popular que el Jurado Nacional de Elecciones ha obrado en contra de nuestro partido, en virtud, como te digo, imagínate que hasta ahora no podemos tener la inscripción en el ROP de nuestra Secretaría Nacional, lo cual complica la situación partidaria, administrativa de nuestra organización política. Entonces, hemos tenido serios cuestionamientos y se ha presentado reclamos ante el Jurado Nacional de Elecciones por este proceder que ha tenido en contra de Acción Popular, no solo en un caso específico, sino a lo largo de esta gestión que se viene realizando, ¿no? Ingeniero Inga Sales, muchas gracias por su aporte a esta hora de la noche en este programa. Ojalá el país vuelva a la calma luego que el Congreso de la República determine este adelanto de elecciones para que sea el 2023 y no el 2024. Si algo tiene que decirle a la opinión pública, le escuchamos en este humilde y modesto programa. No, Huberto, agradecerte por la oportunidad de participar y decir nada más y desear que nuestro país pueda retornar a la calma, a la paz que requiere con urgencia. Necesitamos que nuestro país supere esta dura situación y crisis política que estamos viviendo, puesto que los perjudicados somos todos los peruanos. La pelea entre peruanos, el que sale perdiendo somos todos nosotros como país, y eso es lo que debemos superarlo con urgencia. Debemos construir un país con vías de desarrollo sostenible. Nuestra provincia, nuestros distritos requieren justamente trabajo armónico, trabajo en conjunto con las autoridades y la población, y creo que ello debemos de trabajar en un desarrollo sostenible para toda nuestra provincia y nuestro país, y no tenemos que
estar peleando entre peruanos, que es lo que menos debemos de hacer, sino por el contrario, todos juntos sumar los esfuerzos para salir todos adelante. Muchas gracias, Hugo Alberto, y esperando que esta situación pronto sea resuelta en el Congreso de la República, que los congresistas dejen de lado intereses personales y apetitos personales y puedan poner por encima el interés que tiene el país de salir adelante. Muchas gracias, Hugo Alberto. Muy buenas noches. Muchas gracias. Saludos. A usted, señor. Muy buenas noches. Muy gentil. Me parece que ha quedado clarísimo en realidad.